voy a presentar este trabajo que se llama Conductas inducidas por programa como modelo de compulsividad en una tarea de descuento por demora. Este trabajo fue realizado en colaboración con Gaby, con Ricardo Pellón y con la Universidad de Oslo, que es Espen Schouber y Espen Johansen. En un primer lugar, para entender lo que es esta investigación, tendríamos que tener dos conceptos claros, que uno es el descuento por demora. El descuento por demora es entendido como la pérdida del valor subjetivo de un reforzador conforme el tiempo de su entrega aumenta. La tarea típica que se utiliza para estudiar este fenómeno sería poner a los sujetos en una situación de elección entre dos opciones, en la que si elige una de las opciones daría un reforzador inmediato, pero muy pequeño, y la otra opción daría un reforzador más grande, pero demorado. Este tipo de tareas se han utilizado tradicionalmente para estudiar la impulsividad, entendiendo esta como una aversión a la demora. Por otra parte, y aunque ya me han hecho un poco de spoiler, sería entender lo que es conductas inducidas por programa, bueno, que ya son conductas que se desarrollan en exceso durante el intervalo entre reforzadores en programas intermitentes de reforzamiento y no tienen ninguna contingencia explícita entre la respuesta y la liberación de ese reforzador. Siguiendo un poco en la línea de Gaby, hay autores que han sugerido que en tareas temporales, que tienen algún factor temporal, el hecho como puede ser en el DRL, en el reforzamiento, o en procedimientos de intervalos fijos o procedimientos de pico, se ha sugerido que el desarrollo de conductas adjuntivas puede mejorar la ejecución de los sujetos en ese tipo de tareas. Entonces, en un primer lugar, esto nos lleva a pensar a nosotros que como las tareas de descuento por demora tienen un factor temporal, a lo mejor el hecho de poder desarrollarlas puede mejorar la ejecución de los sujetos volviéndolos más autocontrolados y que esa demora no sea tan aversiva, es decir, sean más tolerantes a ella. Por otro lado, tenemos lo que es el concepto de compulsividad, que si vemos su definición, vemos que la compulsividad son conductas persistentes, repetitivas, que son inapropiadas para la situación y no tienen ninguna relación con el objetivo de la tarea en la que se lleva a cabo. Y luego, esto luego llega a un déficit en la tarea, a un funcionamiento deficitario. Si nosotros cogemos la definición de compulsividad y de conductas adjuntivas, vemos que comparten tres características principales, que es la persistencia, la repetitividad y que no tiene ninguna relación con los objetivos de la situación, es decir, no hay una contingencia explícita entre la respuesta y el reforzador. Si nos vamos a la literatura de investigación en humanos, vemos como pacientes con Parkinson o pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo que desarrollan conductas compulsivas de forma comórbida, si le ponemos una situación de descuento por demora, vemos que tienen tasas de descuento mucho más altas que aquellos otros pacientes que no desarrollan ese tipo de conductas compulsivas. Entonces, un poco con esta literatura, y aparte, la profesora Pilar Flores y Margarita Moreno en la Universidad de Almería proponen las conductas adjuntivas como un modelo de compulsividad más a nivel teórico y con argumentos más neurocientíficos, pero bueno. Entonces, con toda esta literatura llegamos a un punto en el que nos podemos plantear dos preguntas. La primera es que si las conductas adjuntivas harán el tiempo de demora menos aversivo, lo cual ayudará a las ratas a ser más autocontroladas, que eso sería una primera visión, o por el contrario, si las conductas inducidas por programas funcionarán como las conductas compulsivas y harán que los organismos se comporten de forma más impulsiva, al igual que vemos con los humanos. Por lo que el objetivo de la investigación fue evaluar qué efecto tienen las conductas inducidas por programas en tareas de descuento por demora. Para ello, lo que hicimos fue coger 12 ratas, 6 de la cepa altamente espontáneamente hipertensas, que aquí las conocemos como SHR, y 6 ratas Wistar-Kyoto. Estas ratas estaban mantenidas al 80-85% de su peso y no estaban privadas de agua, o sea, tenían libre disposición en la caja hogar de beber agua todo lo que quisieran. Los aparatos que usamos, como vemos aquí, es una caja de Skinner Sim típica, y nosotros usamos las dos palancas y aparte un biberón, una botella de agua y la rueda de actividad que se ve aquí en la foto. ¿Por qué usamos estas ratas, estas 2 cepas de rata en concreto? En primer lugar, porque las SHR son un modelo validado de roedor para estudiar lo que se puede conocer como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, debido a que estas ratas muestran muchas características conductuales
que son similares a las que se observan como humanos, como mucha variabilidad conductual, exceso de conducta, no toleran consecuencias demoradas. Por el contrario, la cepa Wistar-Kioto es el control a estas ratas, ya que no muestran ese exceso de conducta y a la vez sí son mucho más tolerantes a las consecuencias demoradas. Entonces, el procedimiento que seguimos sigue un diseño AB y básicamente consiste en presentarle a la rata dos palancas, una que tras una presión va a dar una bolita de comida y la otra que tras una presión vendrá un tiempo de demora y le daremos 3 bolitas de comida. Durante la fase A, durante todo ese procedimiento, estará disponible un biberón en la caja de Skinner y una rueda de actividad en la que podrán desarrollar conductas adjuntivas, y luego durante la fase B solo será la tarea de presentarle las dos palancas y que el sujeto elija, y ya no puede ni beber ni correr. Las demoras que le aplicábamos a la tarea, a la palanca que daba el reforzador grande, iban a aumento de 3 segundos en 3 segundos por sesión, empezando las dos inmediatas, aplicando 1 segundo de demora, 3 segundos, 6. O sea, por lo que cada día las ratas se enfrentaban durante toda la sesión a la misma demora. Luego la sesión estaba dividida en 60 ensayos, eran 60 ensayos divididos en 10 bloques de 6 ensayos, de los cuales los 2 primeros eran forzados, es decir, solo salía una de las 2 palancas para que la rata supiera qué es lo que le da cada opción, y los siguientes 4 ensayos eran de elección libre, que ahí es donde contábamos la elección del sujeto. También decir que las palancas se mostraban y una vez que el sujeto elegía... Ah, no, perdón, eso me he confundido de presentación totalmente. Eso es de otro experimento que tengo. Pero bueno, las palancas se retraían una vez elegían. Los resultados que obtenemos, en primer lugar, aquí mostramos las conductas, el número de lametones total, que se medía eso, los lametones que le daba la palanca al biberón, y el total de vueltas que han dado en cada valor de la demora. Esta gráfica solo la ponemos para mostrar que sí, que se desarrollaron conductas adjuntivas, aunque como no es el objetivo, aquí lo que vamos a ver es la tasa de descuento. Vamos a ver primero la tasa de descuento comparando las dos cepas en ambas fases. En primer lugar tenemos la fase A, que recuerdo que sí se podía desarrollar conductas adjuntivas. En el eje vertical tenemos el porcentaje de elecciones a la palanca demorada, y en el eje horizontal tenemos el valor de la demora. Como podemos ver aquí, ambas ratas, y no es usual, descuentan las dos con la misma tasa de descuento, produciéndose el cambio de preferencia a los 12 segundos. Aquí explicar también, a los que estén menos familiarizados con este tipo de gráficas, que todos los puntitos que vemos aquí encima de la línea central significa que la rata está eligiendo mayor porcentaje la opción demorada, por lo que se considera que la rata está siendo autocontrolada. En cambio, cuando ya los puntitos están por debajo de la línea central, está eligiendo, tiene una mayor preferencia por la opción inmediata, por lo que se le está considerando impulsiva. Entonces aquí las dos cepas de rata están descontando al mismo nivel, o sea, las dos siguen la misma línea, la misma gráfica. En comparación, en la fase B, sí empezamos a ver las diferencias que normalmente se suelen reportar en la literatura entre las dos cepas, viendo, como es usual, que las ratas SHR, las que son consideradas más impulsivas, se están comportando de forma más compulsiva, en contraposición a las Wistar-Kioto, que están siendo más autocontroladas. Esta gráfica es la típica que se suele ver, y vemos que, que el cambio de preferencia ocurre a diferentes momentos. En las SHR cambian de preferencia ya cuando la demora llega a 9 segundos, y en las Wistar-Kioto cuando llega a 15 segundos. Lo interesante está cuando comparamos la misma cepa de ratas en las diferentes fases. En primer lugar, si comparamos las SHR consigo mismas, vemos como en la segunda fase, cuando ya no pueden desarrollar conductas adjuntivas, se están comportando de forma más impulsiva que cuando sí podían desarrollarlas. En cambio, y para mí lo que más interesante me parece de esta investigación es que con la Wistar-Kioto ocurren exactamente lo contrario. O sea, mientras pueden desarrollar conductas adjuntivas, se comportan de forma más impulsivas, que es extraño en ellas, y cuando ya dejan de desarrollar esas conductas inducidas por programa, ya vuelven a ser como se suele reportar ellas, suelen ser más autocontroladas. Vemos que los cambios de preferencia en ambas están a diferentes niveles. Estadísticamente no hay diferencias, aunque si aplicamos modelos matemáticos como la hipérbole de Mazur y demás, sí saben que hay diferencias en el grado de descuento.
Entonces, las conclusiones que llegamos es que ambas cepas descontaron a la misma tasa, tienen la misma tasa de descuento durante la fase A, y eso puede ser debido al efecto de las conductas inducidas por programa, que parece que en las Wistar-Kyoto las hace mucho más impulsivas, pero eso en la Wistar-Kyoto, pero en las SHR parece que no le afecta. Pero más que no le afecta, nosotros una posible explicación que le podemos dar es que como están constantemente comportándose, a lo mejor en la segunda fase ellas han desarrollado otro tipo de conductas adjuntivas que no estamos midiendo realmente. Entonces, si volvemos al principio de la presentación, donde nos planteábamos las preguntas de si las conductas adjuntivas la harán mucho más autocontroladas o la harán más impulsivas, vemos que no, que las conductas adjuntivas no hacen más, no hacen menos aversivo el tiempo de demora, si no las hacemos autocontroladas, sino que las hace mucho más impulsivas. Y esto podría ser un primer apoyo teórico a ese modelo de compulsividad que propone Flores y Moreno, ya que debido a las similitudes en las definiciones y en la funcionalidad que desarrollan esas conductas compulsivas en humanos, podemos decir que bueno, puede ser una primera aproximación para decir que las conductas adjuntivas pueden servir como un modelo de compulsividad. Y por mí todo esto es todo. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, estaré